No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era mi primer año en la universidad y había decidido lanzarme a la aventura de estudiar en el extranjero. Todo era nuevo y emocionante, pero también un poco caótico, especialmente cuando viajábamos. Una tarde, mi grupo de amigos y yo intentábamos encontrar una estación de autobuses para tomar el último autobús del día hacia nuestro hostal. Era ya casi el atardecer, y las calles, con su enmarañado laberinto de callejones y edificios antiguos, no nos hacían las cosas más fáciles. Seguíamos las indicaciones de Google Maps, que parecían llevarnos a un edificio que, a simple vista, no tenía nada que ver con una estación de autobuses. Era un edificio de oficinas con una fachada gris y ventanas que reflejaban el cielo. Nos miramos entre nosotros, confundidos. Uno de mis amigos sugirió que tal vez la estación estaba en el sótano del edificio. Aunque parecía una idea absurda, no teníamos una mejor opción, así que entramos al vestíbulo. Dentro, el ambiente era extraño. Todo estaba demasiado silencioso para lo que esperábamos de un lugar tan funcional como una estación de autobuses. Había un mostrador vacío en la recepción y una iluminación tenue que daba lugar a un aire de abandono, aunque todo estaba limpio y bien cuidado. Nos dirigimos al ascensor, convencidos de que encontraríamos alguna señal de que estábamos en el lugar correcto. Cuando entramos al ascensor, revisamos el panel de botones. No había ninguna opción que indicara un sótano, solo había números para los pisos superiores. Fue entonces cuando uno de nosotros, medio en broma, sugirió que si tal vez subíamos al último piso, podríamos ver la estación desde arriba. En ese momento nos pareció una excelente idea. Presionamos el botón para el último piso y el ascensor comenzó a moverse con un zumbido suave. Pero algo cambió mientras ascendíamos. Es difícil explicarlo, pero la atmósfera dentro del ascensor se volvió pesada, casi como si estuviéramos siendo empujados hacia abajo en lugar de subir. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron, nos quedamos congelados. No era lo que esperábamos. En lugar de un mirador o una oficina, nos encontramos en un espacio que parecía sacado de otro mundo. Había un mostrador al frente, detrás del cual estaba una mujer de mediana edad, con cabello oscuro recogido en un moño apretado. El lugar parecía un restaurante chino. Había mesas con manteles rojos, lámparas de papel colgando del techo y un par de niños pequeños jugando en el suelo cerca del mostrador. Lo más desconcertante era que las ventanas estaban completamente oscurecidas, como si alguien hubiera cubierto cada una de ellas con pintura negra. No se podía ver absolutamente nada del exterior. La mujer detrás del mostrador nos miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Después de unos segundos, habló con un marcado acento ruso. ¿Qué hacen aquí? Dos de mis amigos estaban visiblemente nerviosos. Uno de ellos incluso retrocedió un paso hacia el ascensor, mientras que otro parecía estar a punto de responder, pero no encontraba las palabras. Fue el más valiente del grupo quien finalmente habló. Estamos buscando la estación de autobuses. ¿Sabe dónde está? La mujer inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando nuestra pregunta, y respondió con voz monótona. Está en el sótano. Mi amigo frunció el ceño. Pero no hay un botón para el sótano en el ascensor, dijo. La mujer no cambió su expresión. Señaló hacia un pasillo oscuro a la izquierda y nos dijo, tienen que usar las escaleras. No esperamos más. Le agradecimos apresuradamente y nos dirigimos al pasillo. La iluminación era tenue y las escaleras parecían interminables mientras descendíamos. Había un silencio absoluto, roto solo por el eco de nuestros pasos apresurados. Cuando finalmente llegamos al nivel inferior, encontramos la estación. Había autobuses, luces brillantes y ruido, como si hubiéramos cruzado a otro mundo completamente diferente. Nos apresuramos a abordar nuestro autobús, todavía sacudidos por la extraña experiencia en el último piso, pero el verdadero impacto llegó después. Cuando el autobús comenzó a moverse y nos alejábamos del lugar, alguien sugirió mirar por la ventana trasera para ver el edificio una vez más. Giramos la cabeza y lo que vimos nos dejó sin aliento. El edificio no estaba. En su lugar, había un terreno vacío, cubierto de maleza y escombros, junto a la estación de autobuses. Era como si el edificio nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrado de la realidad en cuanto lo abandonamos. A pesar de los años, esta experiencia nos persigue. Cada vez que nos reunimos y recordamos esa noche, sentimos el mismo escalofrío recorriendo nuestras espinas. ¿Qué era ese lugar? ¿Quién era esa mujer con acento ruso? ¿Y cómo explicamos lo que vimos o no vimos al final? Quizás fue una ilusión colectiva, un truco de nuestra imaginación. Pero hay algo en esa historia que siempre me hace dudar. ¿Y si, por un breve momento, cruzamos a una realidad que no nos pertenecía?
No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Durante mi adolescencia vivía con la despreocupación típica de esa etapa de la vida. Las responsabilidades eran pocas, los sueños grandes y la idea de invulnerabilidad absoluta. Mi vida giraba en torno a salir con mis amigos, reír y disfrutar del presente, pero un día todo cambió. Aquel instante quedó marcado en mi memoria como un parteaguas entre el antes y después. Recuerdo que íbamos en el auto, mis amigos y yo, emocionados por la fiesta a la que nos dirigíamos. El ambiente estaba lleno de bromas, música y la emoción de un fin de semana lleno de posibilidades. Pero en cuestión de segundos, la realidad se transformó en un caos. Lo último que percibí fue un estruendo ensordecedor, un destello de luz blanca que lo inundó todo, y luego la nada. Desperté, o al menos eso creí. Todo a mi alrededor era blanco, infinito, como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedáramos ese espacio vacío y yo. No había ruido, ni sombras, ni límites. Era un lugar donde el tiempo y la materia parecían haberse disuelto. A pesar de lo desconcertante que era, no sentía miedo. Por el contrario, estaba envuelto en una paz profunda, indescriptible. De pronto sentí unas pequeñas manos acariciando mi rostro. Al abrir los ojos vi a una niña enfrente de mí. Su cabello oscuro caía en ondas suaves y sus ojos, unos ojos verdes tan brillantes que parecían reflejar toda la vida del universo. Me quedé mirándola, incapaz de apartar la vista. Había algo en ella, algo familiar, como si la conociera desde siempre. «Tienes que luchar», me dijo con una voz dulce pero firme, que resonó como un eco en ese espacio infinito. «Te quiero mucho y algún día estaremos juntos». No entendía quién era ni cómo había llegado ahí, pero sentía un amor tan puro por esa pequeña que me llenó de fuerzas. Su presencia me reconfortaba, como si estuviera destinada a estar ahí en ese momento para guiarme. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Solo pude quedarme ahí, mirándola, grabando cada detalle de su rostro en mi memoria. Quería quedarme en esa paz con ella, pero la niña negó suavemente con la cabeza. «No es tu tiempo», dijo, colocando sus pequeñas manos sobre las mías. «Tienes que regresar». La despedida fue breve pero intensa. Sentí cómo su figura comenzaba a desvanecerse, como si fuera un reflejo disipándose en el agua. Quise detenerla, pero no pude, y entonces todo volvió a oscurecerse. Cuando desperté nuevamente, la luz blanca había sido reemplazada por el frío resplandor de las lámparas del hospital. El sonido monótono de las máquinas llenaba el aire y un dolor insoportable me atravesaba cada fibra del cuerpo. Había estado en coma durante 6 semanas tras un accidente automovilístico. Mi cuerpo estaba destrozado, contusiones, huesos rotos y un largo camino de recuperación por delante. Lo que siguió fue una lucha constante, aprender a caminar, hablar, comer. Todo era un desafío. Había días en los que quería rendirme, en los que el dolor y la frustración eran demasiado, pero cada vez que me sentía al borde del colapso, recordaba a la niña, recordaba sus ojos verdes, sus palabras de aliento y el inexplicable amor que había sentido por ella. Nunca hablé de esa experiencia con nadie. ¿Quién me creería? Incluso yo mismo traté de convencerme de que había sido un producto de mi mente en un estado crítico, un sueño más durante mi inconsciencia. Pero algo en lo profundo de mi ser sabía que había sido real. Años después mi vida parecía haber encontrado su curso nuevamente. Conocí a la mujer que hoy es mi esposa y juntos construimos un hogar lleno de amor. Fue un proceso largo, pero logré dejar atrás las cicatrices físicas y emocionales del accidente. Sin embargo, nunca olvidé a la niña de ojos verdes. 3 años atrás, mi esposa y yo dimos la bienvenida a nuestra primera hija. Desde el momento en que la sostuve en mis brazos, supe que había algo especial en ella. Tenía los mismos ojos verdes brillantes que tanto había recordado. Cada vez que la miraba, un escalofrío recorría mi cuerpo. El tiempo pasó y mi hija creció sana y feliz. Hace unos días, mientras le contaba un cuento antes de dormir, ella me interrumpió de pronto. «Gracias, papi, por regresar y curarte para que yo pudiera venir a estar contigo». Su voz era dulce, inocente, pero esas palabras me golpearon como un rayo. La miré con el corazón latiendo frenéticamente y en ese momento lo supe. Mi hija era la niña que había visto en aquel lugar blanco. Ella había estado ahí cuando más la necesitaba. Había sido mi guía y mi razón para regresar. No sé cómo es posible, no sé por qué ocurrió, ni cómo nuestras almas lograron encontrarse en aquel momento entre la vida y la muerte. Pero ya no necesito entenderlo.
Hay misterios en esta vida que simplemente escapan a nuestra comprensión y he aprendido a aceptar eso. Lo único que sé es que de alguna forma el amor trasciende las barreras del tiempo, del espacio e incluso de la vida misma. Cada vez que miro a mi hija veo esos ojos verdes llenos de vida y siento una gratitud infinita por haber regresado, por haber tenido la oportunidad de estar con ella. No necesito respuestas, me basta con saber que en este universo incomprensible el amor puede obrar milagros que ni siquiera alcanzamos a imaginar. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desperté una fría mañana de otoño, el tipo de frío que se cuela en los huesos y hace que la niebla se adhiera a las ventanas. Mientras me vestía, mi mente revolvía la lista de compras que tenía pendiente. El supermercado al final de la calle era mi lugar habitual. Había ido incontables veces antes, un pequeño refugio de rutina en una vida común y predecible. Sin embargo, hoy, desde el momento en que salí de casa, sentí que algo estaba fuera de lugar. Mientras me acercaba al supermercado, mi paso comenzó a ralentizarse. Las puertas automáticas, que siempre se abrían con un zumbido familiar, permanecían cerradas. El cristal estaba cubierto de una gruesa capa de polvo que apenas dejaba entrever la oscuridad del interior. El cartel que solía anunciar ofertas y descuentos estaba torcido, con las letras desvanecidas como si hubieran estado allí por años. Una sensación de desconcierto me invadió. Me quedé parada frente a las puertas cerradas, intentando ver a través del polvo y las sombras. Todo adentro parecía vacío, muerto, como si el tiempo se hubiese detenido, congelando el lugar en un instante olvidado. ¿Había estado cerrado por semanas y yo no lo había notado? No recordaba ningún anuncio, ningún rumor en el vecindario sobre el cierre. Toqué el vidrio con la palma de la mano y el frío me recorrió los dedos hasta el hombro. La tienda, que hasta ayer era parte de mi vida cotidiana, parecía ahora un fragmento de otro tiempo. Confundida, regresé a mi auto y comencé a conducir de vuelta a casa. Pero conforme avanzaba, la inquietud en mi pecho se transformó en algo más oscuro. Las calles, que solían estar llenas de vida y ruido, estaban ahora vacías. No habían coches, ni transeúntes, ni siquiera el ladrido lejano de algún perro. Los semáforos cambiaban de color inútilmente, como si aún esperaran obediencia de una ciudad fantasma. Miré a mi alrededor con creciente pavor. Los edificios parecían deteriorados, sus fachadas descascaradas y cubiertas de grietas. Algunos letreros de tiendas colgaban de un solo clavo, balanceándose en el viento como péndulos que marcaban el tiempo hacia ningún lado. Era como si el pueblo entero hubiese sido abandonado durante años en el transcurso de una sola noche. Mi mente trataba de aferrarse a la lógica, pero no encontraba respuestas. ¿Era yo la única que notaba esto? ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Acababa de pasar por aquí. Finalmente, llegué a mi casa. La familiaridad de mi vecindario debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo. Todo seguía igual de inquietante. Las casas, aunque reconocibles, estaban envueltas en un aire de abandono. Las ventanas rotas y oscuras reflejaban el cielo gris como ojos muertos. Las puertas colgaban de sus marcos tambaleándose con cada ráfaga de viento. Los árboles que bordeaban la calle parecían distintos. Sus ramas retorcidas y nudosas se inclinaban hacia el suelo, como garras a punto de atrapar a cualquier incauto que se acercara. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras cerraba la puerta de mi auto. Sentí un impulso inexplicable de correr hacia mi casa y atrancar la puerta tras de mí, como si algo estuviera observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. El interior de la casa no ofreció consuelo. Lo que alguna vez fue mi refugio seguro, ahora parecía un cascarón vacío. El silencio era opresivo y cada sonido, el crujir del suelo, el susurro del viento contra las paredes, parecía amplificado. Encendí las luces, pero las habitaciones seguían sintiéndose sombrías y frías, como si la calidez que las había habitado alguna vez hubiera desaparecido para siempre. Esa noche me fue imposible dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, mi mente inundada de preguntas sin respuesta. ¿Qué había causado todo esto? ¿Por qué parecía que el mundo a mi alrededor se había desmoronado de la noche a la mañana? Cada sombra que veía en el rincón de mi visión me hacía estremecer. Cada crujido en la casa me ponía alerta. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad, me levanté con cautela. La luz del sol filtrándose por las ventanas parecía normal. Titubeando, me asomé al exterior y me quedé sin aliento. El vecindario estaba perfecto. Las casas se veían relucientes, las ventanas limpias, las puertas firmemente en su lugar. Los árboles habían recuperado su forma natural, sus hojas verdes danzando suavemente con la brisa. El aire olía a mañana fresca y nueva. Al otro lado de la calle, una mujer salió de su casa para recoger el periódico, como si nada extraño hubiera ocurrido. Un hombre paseaba a su perro, saludándome con un gesto casual. Salí a la calle, aturdida, mi mente negándose a aceptar lo que veía. Todo estaba normal, tan perfecto y tan común que parecía una burla cruel.
Miré las casas, los árboles, las personas, buscando alguna señal de que lo que viví el día anterior no había sido una pesadilla, pero todo se veía bien. Me quedé allí en medio de la calle mientras el mundo seguía girando a mi alrededor. ¿Había imaginado todo? ¿Había sido un sueño febril, una ilusión nacida de mi propia mente? Quería creerlo, necesitaba creerlo, pero en el fondo lo sabía. Algo extraño había sucedido, algo que yo no podía explicar. Los recuerdos del supermercado cerrado, de las calles vacías y las casas desoladas seguían vivos en mi mente, tan vívidos como las imágenes frente a mis ojos. Era como si el mundo que conocía tuviera grietas invisibles, pequeñas fracturas donde la realidad misma se torcía y dejaba asomar algo oscuro e incomprensible. Mientras regresaba a casa, una idea se aferró a mi mente, clavándose como una espina imposible de ignorar. Todo volvió a la normalidad esta vez, pero ¿y si no siempre es así? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era un sábado cualquiera. El reloj marcaba las 8:38 de la tarde cuando decidí ir a la tienda. Le pregunté a mi hermana Sofía si quería acompañarme. Sin levantar la vista de su teléfono, negó con un gesto rápido y murmuró: "No, estoy bien". Sin darle mayor importancia, tomé las llaves y salí. La conducción era monótona al principio. Subí el volumen de la radio y dejé que la música llenara el auto. Canté en voz alta dejando que la melodía me envolviera, pero todo cambió a mitad del camino. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto y ahí estaba, Sofía. Me miraba con una sonrisa juguetona. ¿En serio crees que no sabes cantar?, bromeó con un brillo malicioso en sus ojos. Me quedé helado, sabía perfectamente que la había dejado en casa. Tragué saliva y aparté la vista hacia la carretera tratando de recuperar el control. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con las manos apretando el volante. Sofía soltó una risa que resonó por el interior del auto. Te dije que vendría. Su tono era despreocupado, pero había algo en su expresión que me inquietaba. Miré el retrovisor esperando ver algo fuera del lugar, pero nada. El asiento trasero estaba vacío. Giré de nuevo hacia ella intentando encontrar respuestas en su mirada. Esto no tiene sentido. Te vi negándote cuando salí. ¿Cómo llegaste aquí?, insistí. Ella se limitó a verme con incredulidad y luego sonrió como si todo fuera un juego. ¿De qué hablas? Deja de estar bromeando, dijo y continuó hablando sobre sus planes para el fin de semana. El ambiente del auto cambió, respiré profundo, intentando calmar mi acelerado pulso. Cuando llegamos al estacionamiento de la tienda, Sofía seguía ahí, pero algo en ella se sentía distinto. Una sombra imperceptible parecía seguir cada uno de sus movimientos. Entramos juntos al supermercado, pero no podía sacarme la sensación de irrealidad que me invadía. Su voz, aunque familiar, sonaba como un eco distante, como si proviniera de otro lugar. Caminé por los pasillos enfocándome en mi lista de compras, mientras Sofía seguía hablando, haciendo comentarios triviales, pero de repente, al girar hacia otra sección, desapareció. Miré a mi alrededor buscando su figura, pero no estaba por ningún lado. «Sofía», llamé con un nudo formándose en mi garganta. Nada, su risa que momentos antes llenaba el espacio se había desaparecido por completo. Corrí hacia el mostrador de servicio al cliente y pedí ayuda, pero tras anunciar su nombre por el sistema de sonido, nadie respondió. Cuando finalmente regresé al auto, me encontré con el silencio más opresivo que jamás había sentido. Conduje de vuelta a casa con un peso en el pecho, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Al llegar, abrí la puerta y ahí estaba, exactamente como la había dejado, sentada en el sofá con los ojos pegados en el teléfono. «¿Qué tal la tienda?», preguntó con normalidad. Mi mente se tambaleaba entre la incredulidad y el miedo. «¿Cómo es posible? Estabas conmigo», le grité sintiendo como la realidad a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Ella me miró confundida, como si yo estuviera diciendo algo absurdo. «Te dije que no iba a ir. No sé de qué estás hablando». Esa noche no pude dormir. Los eventos del día se repetían en mi mente, cada detalle cada vez más incoherente. Pensé en las historias de universos paralelos, mundos que coexisten con el nuestro, separados por una línea fija que a veces se desaparece. ¿Había cruzado momentáneamente a uno de esos universos? ¿Era Sofía realmente mi hermana o una versión de ella que existía en otra realidad? Ahora, mientras escribo estas palabras, no estoy seguro de qué creer, si este es mi universo original o si estoy atrapado en una versión alternativa de mi vida. Pero una cosa es clara, a veces hay situaciones que desafían toda lógica
y escapan de la comprensión de nuestra realidad enfrentándonos a preguntas cuyas respuestas no conoceremos jamás. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Aquella tarde soleada comenzó como cualquier otra. Mi novio y yo habíamos decidido aprovechar el buen clima para hacer una caminata por un sendero que recorría el bosque. El aire fresco, el sonido de las hojas al crujir bajo nuestros pies y la calma del lugar nos llenaban de paz. A medida que nos acercábamos al final de la ruta, él siempre, lleno de energía, decidió escalar una formación rocosa imponente que estaba a un lado del camino. «No tardaré mucho», me dijo, sonriendo mientras ajustaba sus botas. Yo, por mi parte, estaba agotada. Habíamos caminado todo el día y la idea de trepar esas rocas me parecía más un castigo que una aventura. Así que decidí seguir caminando por el sendero y encontrarme con él al otro lado. Mientras avanzaba sola, sentí como el bosque se volvía más silencioso. No era la tranquilidad habitual, sino un silencio cargado, pesado, como si algo invisible estuviera observándome. Fue entonces cuando una sensación de inquietud se apoderó de mí. Un pensamiento irracional atravesó mi mente. ¿Y si algo le pasó a él? La idea de que mi novio pudiera estar en peligro me llenó de ansiedad, y sin pensarlo 2 veces me di la vuelta para regresar por él. Fue en ese instante, justo mientras daba el primer paso para volver, que todo cambió. Era como si una ráfaga de viento invisible hubiera atravesado mi cuerpo, llevándose algo de mí consigo. Mi mente, mis pensamientos, incluso mis recuerdos, se transformaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién es él?, pensé de repente. ¿Por qué iba a estar preocupada por alguien más si vine aquí sola? El miedo que sentía momentos antes se desvaneció, reemplazado por una desconcertante claridad. Algo dentro de mí había cambiado. Miré mis manos, mis piernas, me sentía diferente, más alta, más fuerte, más ágil. Una mochila que no recordaba haber llevado colgaba de mis hombros, repleta de provisiones. También noté algo extraño en mi ropa. Era distinta, más técnica y preparada para una larga expedición. Me detuve en seco y miré a mi alrededor. El sendero seguía siendo el mismo, el bosque lucía igual, pero algo no cuadraba. Era como si el aire tuviera otro sabor, como si el mundo estuviera familiar y desconocido al mismo tiempo. Me revisé rápidamente, tratando de encontrar una explicación lógica. En uno de los bolsillos de mi mochila encontré un mapa y un pequeño diario. El mapa señalaba rutas de senderismo en la misma área, pero con nombres ligeramente distintos. Habían marcas que indicaban campamentos, uno de ellos con una fecha que coincidía con ese día. Abrí el diario. En sus páginas estaban escritas reflexiones sobre caminatas en solitario, un estilo de vida nómada y la emoción de explorar lo desconocido. Pero lo que más me perturbó fue el tono de las palabras. Eran mías, pero no del todo. Había algo en ellas, una confianza y determinación que yo no recordaba haber tenido jamás. ¿Quién soy?, me pregunté mientras el eco de mis propios pasos se perdía en el bosque. Decidí seguir adelante, confundida, pero extrañamente serena. Llegué al final del sendero, pero no había rastro de nadie. Por supuesto que no lo había. En este mundo nunca había venido nadie conmigo. Todo parecía indicar que, de alguna manera, había cambiado de lugar con otra versión de mí misma. Alguien de un universo paralelo donde yo era una excursionista solitaria y mucho más intrépida. Pasé horas tratando de entender lo sucedido, caminando de un lado a otro, buscando alguna señal que me explicara el cambio, pero nada. Finalmente el cielo comenzó a oscurecer y decidí armar el pequeño campamento que llevaba en la mochila. A la mañana siguiente desperté y todo parecía normal. Regresé al punto de inicio del sendero, pero sentí un peso en mi pecho, una extraña certeza de que algo importante se había perdido en el intercambio. Desde entonces sigo preguntándome qué fue lo que realmente ocurrió ese día. Intercambié lugares con mi otro yo de un universo paralelo. Ella, en su mundo, también se habrá preguntado por qué de repente dejó de estar sola. Y si fue así, ¿habrá encontrado a mi novio esperándola al otro lado del sendero? A veces me miro en el espejo y me pregunto, ¿soy yo realmente? ¿O acaso sigo siendo esa otra versión, viviendo una vida que nunca fue realmente mía? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En 1999, pasé la noche en casa de una amiga junto con otras chicas. Era una de esas reuniones improvisadas, llenas de risas y confidencias adolescentes. Debían de ser cerca de las 11 de la noche cuando nos encontramos en su habitación, apoyadas en el alféizar de la ventana, mientras fumábamos en silencio. Desde allí podíamos ver la calle que atravesaba el pueblo, oscura y desierta, excepto por el suave resplandor de las farolas. Entonces los vimos. 2 chicos caminaban por la acera en dirección al pueblo. Los reconocimos de inmediato. Eran compañeros nuestros del colegio, chicos que habíamos visto crecer en los mismos pasillos y aulas.
Caminaban relajados, riendo entre ellos, como si estuvieran disfrutando de la noche. Su presencia nos sorprendió, así que comenzamos a golpear el cristal y gritarles sus nombres. Pero no reaccionaron, ni siquiera giraron la cabeza. Seguían andando, ajenos a nosotras, como si no pudieran oírnos o como si simplemente no estuvieran allí. Nos pareció extraño, pero no le dimos demasiada importancia. Quizás estaban distraídos, o quizá el ruido de la calle ahogó nuestras voces. Después de un rato, nos cansamos de llamar su atención y seguimos con nuestra noche. A la mañana siguiente, la atmósfera era diferente. El pueblo estaba envuelto en un aire pesado y opresivo. Las noticias se esparcieron rápido, como una ola de murmullos que iba de casa en casa. Los 2 chicos que habíamos visto la noche anterior habían muerto. Un coche los había embestido frontalmente en la carretera mientras se dirigían al pueblo. Habían estado jugando billar en el pub de la aldea y en algún momento decidieron conducir hasta el centro para seguir la fiesta. El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la noche, mucho antes de que los viéramos pasar frente a la casa de mi amiga. Nos quedamos heladas. Al principio pensamos que debía tratarse de algún error. Tal vez habíamos confundido la hora o no habíamos reconocido bien a las personas en la oscuridad. Pero cuanto más hablábamos, más seguras estábamos de lo que habíamos presenciado. Habían pasado frente a nosotras, los habíamos visto, incluso podíamos describir la ropa que llevaban puesta, chaquetas oscuras, tenis blancos. Era imposible que todas nosotras hubiéramos imaginado lo mismo. Decidimos no hablar mucho del tema. Las noticias del accidente pesaban demasiado y cualquier intento de explicar lo que habíamos visto parecía absurdo. Sin embargo, mientras las horas avanzaban, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba profundamente mal. Por la tarde, volví a pasar por la carretera donde había ocurrido el accidente. El asfalto aún mostraban las marcas del choque. Cristales rotos y rastros de aceite ennegrecían el pavimento. Me detuve frente al lugar donde el coche había quedado destrozado y miré hacia la casa de mi amiga, apenas medio kilómetro más adelante. La distancia era corta, tan corta que me estremecí al imaginar lo cerca que estuvieron de llegar. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía susurrándome que de algún modo, de alguna manera, sí lo habían hecho. En los días siguientes preguntamos a más personas si habían visto algo esa noche, pero nadie más los había visto caminar por la carretera. Nadie, excepto nosotras. Desde entonces, no he podido evitar preguntarme qué fue lo que vimos realmente. ¿Fueron ecos de quienes fueron antes de morir? ¿O fue un desgarro en el tiempo que nos permitió presenciar un momento que ya no existía? ¿O acaso sus almas simplemente no sabían todavía que ya no estaban vivas? Nunca lo sabremos, pero incluso ahora, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia la acera, esperando volver a verlos. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mis padres poseen un terreno en una zona muy rural de Colorado, una propiedad aislada y rodeada por densos bosques y colinas. Me gusta ir ahí para acampar, disfrutar de la naturaleza y desconectar del ruido del mundo moderno. Además, es gratis. Es un lugar tranquilo y pacífico, aunque un poco desolado. Las veces que he acampado ahí he disfrutado de la soledad y de la belleza del paisaje y nunca había tenido ninguna experiencia extraña, al menos hasta este incidente. En esta ocasión invité a una amiga a unirse a mí. La idea era pasar un par de días explorando los alrededores, encendiendo fogatas por la noche y simplemente disfrutando de la tranquilidad. Por circunstancias ajenas tuvimos que conducir por separado hasta el terreno. Yo partí primero porque conocía el lugar mejor que ella. Llegué al atardecer cuando el cielo comenzaba a teñirse de tonos cálidos y la temperatura descendía rápidamente. Decidí instalar el campamento mientras esperaba. Coloqué mi tienda de campaña en un claro que conocía bien, una pequeña explanada rodeada de pinos altos. Para que ella pudiera encontrarme fácilmente, estacioné mi coche en un lugar visible, junto a la entrada del terreno, junto al camino de grava que llevaba al lugar. Encendí una fogata, preparé algo de comida y me senté a esperar. El tiempo pasaba lentamente. Al principio no estaba preocupado, sabía que los caminos rurales podían ser complicados de seguir y que no había señal de celular en la zona, así que asumí que simplemente estaba tardando más de lo previsto. Sin embargo, cuando la noche cayó por completo y el silencio del bosque se volvió absoluto, comencé a inquietarme. Me quedé junto a la fogata, observando las sombras danzantes de las llamas y escuchando el crujido de la madera. Cada ruido en el bosque parecía amplificarse en la oscuridad. Me sentí vulnerable, solo, y no podía dejar de preguntarme dónde estaba mi amiga. ¿Se había perdido? ¿Habría tenido un accidente?
Decidí quedarme ahí por si llegaba durante la noche, pero dormí poco y mal. Cada tanto miraba hacia el camino esperando ver las luces de su coche, pero nunca aparecieron. Cuando el sol comenzó a asomarse entre los árboles al amanecer, sentí que no tenía sentido quedarme más tiempo. Recogí mis cosas rápidamente y me dirigí de regreso al área donde tuviera señal para averiguar qué había pasado. Fue cuando finalmente logré contactarla que la historia tomó un giro extraño. Según me explicó, había estado conduciendo por la zona tratando de encontrar el lugar. Ella llegó después de mí, pero lo que descubrió no tenía sentido. Afirmó que había tomado todos los caminos correctos, pero nunca vio mi coche, ni la entrada al terreno, ni señales de que alguien estuviera ahí. Esto ya me resultó extraño, pero lo que me contó después fue aún más inquietante. Mientras conducía por la zona, comenzó a encontrarse con carteles religiosos enormes que le parecieron profundamente perturbadores. No eran los típicos mensajes de Jesús te ama que a veces uno encuentra en las carreteras rurales. No. Estos carteles hablaban de condenación eterna, de fuego y azufre y de advertencias apocalípticas. Algunos tenían imágenes grotescas, casi surrealistas y frases como el juicio está cerca o arrepiéntete antes de que sea tarde. Los carteles la pusieron tan nerviosa que decidió dar la vuelta. Dijo que el lugar tenía un aire opresivo, como si algo estuviera mal. Según ella, mientras más avanzaba, más surrealista se volvía la experiencia y su ansiedad crecía cada kilómetro. Finalmente decidió que no valía la pena continuar buscando y regresó a casa. Cuando finalmente hablamos y comparamos mapas, la situación se volvió aún más extraña. Ella describió exactamente los mismos caminos y puntos de referencia que yo había tomado para llegar al terreno. Todo coincidía, al menos en teoría. Pero mientras yo estaba ahí esperando junto a mi fogata, ella parecía haber sido transportada a una versión alternativa del lugar, una especie de pesadilla religiosa. Yo he estado en esa área muchas veces y nunca había visto los carteles que ella describió. Nunca he sentido esa sensación de opresión que mencionó. Su experiencia parecía sacada de una dimensión paralela, un episodio de la dimensión desconocida. Lo más desconcertante de todo es que ambos estuvimos aparentemente en el mismo lugar al mismo tiempo, pero era como si hubiéramos estado en dos realidades diferentes. Desde entonces no puedo dejar de preguntarme qué ocurrió realmente esa noche. ¿Por qué no pudo encontrarme? ¿Por qué experimentó algo tan diferente? He vuelto al terreno un par de veces desde entonces y aunque nunca he visto los carteles ni he sentido nada extraño, no puedo sacudirme la sensación de que hay algo fuera de lo común en ese lugar. Nunca sabremos qué hubiera pasado si mi amiga hubiera seguido explorando, qué habría encontrado al final de esos caminos. Tal vez fue mejor que decidiera regresar a casa. Pero siempre queda la pregunta, ¿qué dimensión alterna encontró? ¿Y por qué estaba tan cerca de la nuestra? Desde entonces, cada vez que voy al terreno, no puedo evitar mirar hacia el camino y preguntarme si, en algún punto, las realidades podrían cruzarse de nuevo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace poco, estaba increíblemente orgullosa de mí misma al mudarme a mi primer apartamento. Todo era nuevo, una página en blanco que iba a llenar con recuerdos y aventuras. Pero la euforia no tardó en mezclarse con un inexplicable presentimiento. Mientras cruzaba el pasillo una y otra vez, cargando mis pertenencias, un detalle llamó mi atención. Una puerta ligeramente entreabierta justo enfrente de mi nuevo hogar. Había algo en esa puerta, una atracción magnética que no podía ignorar. Sin pensar demasiado, me acerqué, empujando la hoja de madera apenas un poco para asomarme al interior. Lo que vi me dejó helada. La habitación estaba abarrotada de montañas de basura y objetos olvidados, apilados caóticamente hasta casi tocar el techo. El aire era denso, frío y húmedo, y su presencia me hizo estremecer. Polvo suspendido flotaba en los haces de luz que lograban colarse por las ventanas sucias, como si aquel lugar hubiera sido abandonado por décadas. Mientras mis ojos recorrían el caos, una pregunta se clavó en mi mente. ¿Quién vivía aquí antes? ¿Qué les había ocurrido? ¿Por qué dejaron todo atrás de esa manera? Las preguntas se agolpaban como hojas atrapadas en un torbellino, cada una más inquietante que la anterior. Esa noche, aunque estaba emocionada por mi nueva vida, la imagen del apartamento abandonado se quedó conmigo. Era una sombra persistente, un recordatorio de que la vida podía ser tan impredecible como desordenada. Al día siguiente, cuando salí de mi apartamento, no pude evitar que mi mirada volviera hacia la puerta de enfrente. Para mi sorpresa, seguía entreabierta, pero algo era diferente. Algo que no encajaba con lo que había visto antes. El caos había desaparecido.
Las pilas de objetos se habían esfumado, reemplazadas por paredes recién pintadas y suelos que brillaban con una limpieza impecable. El aire ya no era frío ni opresivo, ahora era fresco, casi revitalizante. Parpadeé varias veces esperando que la ilusión se desvaneciera, pero el cambio permanecía. Era como si una mano mágica hubiera intervenido durante la noche, borrando todo rastro de lo que antes había sido. La transformación era tan completa que parecía imposible. Pero ¿quién podría haber limpiado y renovado el apartamento en tan poco tiempo? ¿Y por qué? Mi confusión se mezclaba con una creciente curiosidad que me empujaba a acercarme un poco más. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio era apenas un murmullo, un sonido tan sutil que casi no lo registro, pero entonces se intensificó. Ruidos sordos y pasos arrastrándose resonaban desde el interior. Mi cuerpo se tensó, el vello de mi nuca se erizó y una sensación de alarma se apoderó de mí. De pronto me di cuenta de la gravedad de mi intrusión. ¿Qué estaba haciendo? No tenía derecho a estar ahí. Me sentí atrapada entre la urgencia de descubrir más y el pánico creciente de ser descubierta. Retrocedí lentamente hacia el pasillo y mi corazón latía con fuerza. Cuando me giré para huir, un sonido seco rompió el silencio. La puerta de algún apartamento cercano se cerró con fuerza. El eco resonó en el pasillo vacío, enviando un escalofrío por mi columna. ¿Alguien me había visto? ¿Estaba siendo observada? No esperé para averiguarlo. Mis pasos resonaron con fuerza mientras corría hacia mi puerta, sintiendo que con cada sombra el pasillo me acechaba. Mis manos temblaban mientras luchaba por insertar la llave en la cerradura. Finalmente, me deslicé al interior de mi apartamento y cerré la puerta con un golpe seco, asegurándola con el cerrojo. La adrenalina recorría mi cuerpo, dejando un sabor amargo en mi boca. Decidida a obtener respuestas, busqué a uno de los encargados del mantenimiento del edificio. Con cautela, le mencioné el apartamento y pregunté sobre su estado. Sus ojos se estrecharon con una mezcla de incomodidad y cautela. «Está ocupado», respondió, su tono firme, pero evasivo. «No puedo compartir detalles sobre el inquilino. Es un asunto de privacidad, ya sabes». Quería insistir, pero algo en su mirada me detuvo. Sus palabras, aunque simples, parecían ocultar algo más. Su actitud me dejó con más preguntas que respuestas. Pasaron semanas. Poco a poco la vida en mi nuevo hogar empezó a sentirse normal, y el incidente del apartamento se desvaneció al fondo de mi mente como un recuerdo nebuloso. Pero entonces ocurrió de nuevo. Una tarde, al regresar del trabajo, mi mirada se dirigió instintivamente hacia la puerta de enfrente. Allí estaba, ligeramente entreabierta. Una sensación de déjà vu me invadió y mi estómago se encogió al ver lo que había detrás. El apartamento estaba de vuelta a su estado original. Las montañas de basura, el aire húmedo y frío, las ventanas sucias, todo era exactamente como lo había encontrado la primera vez. Me quedé paralizada intentando procesar lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Era un juego de mi mente o estaba presenciando algo que desafiaba toda lógica? Las palabras del encargado de mantenimiento resonaban en mi cabeza, alimentando mi frustración y mi intriga. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama repasando cada detalle, cada sonido, cada cambio. El apartamento parecía burlarse de mí, como si supiera que estaba atrapada en un ciclo de preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Quién vivía ahí realmente? ¿Y por qué parecía desafiar el tiempo y la realidad misma? Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, siento la presencia de ese lugar como una sombra sobre mi vida. Hay algo en esos muros que no pertenece al mundo que yo conozco, y aunque trato de dejarlo atrás, el enigma del apartamento sigue llamándome, esperando que cruce la puerta una vez más. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Me encontraba en el sofá, cambiando canales, sin mucho interés mientras esperaba que mi esposa volviera del supermercado. La tarde ya se había despedido y el sol se deslizaba lentamente bajo el horizonte, tiñendo las paredes del salón de un cálido resplandor naranja. A través de las ventanas el mundo parecía inmóvil, atrapado en el lento descenso de la noche. Fue entonces cuando escuché la puerta principal crujir suavemente al abrirse. El familiar sonido de bolsas de plástico arrastrándose contra sí mismas me trajo alivio momentáneo. Mi esposa había vuelto. Unos pasos sigilosos resonaron detrás de mí, casi como un susurro en la alfombra. Sentí su presencia moverse a mi espalda mientras seguía sentado en el sofá, mirando de reojo. Vi su silueta pasar hacia la habitación, su figura perfectamente reconocible en la penumbra. ¿Necesitas ayuda con las bolsas?, pregunté sin girarme del todo, mi voz rompiendo el silencio, pero no hubo respuesta. Fruncí el ceño. Lo extraño no era solo el silencio, era la dirección en la que había llevado las bolsas, la habitación. ¿Por qué llevaría las compras ahí?
Tal vez no me había oído, pensé, aunque la inquietud comenzó a retorcerse lentamente en mi interior. Cariño, ¿estás bien? Llamé de nuevo, más fuerte esta vez. El silencio respondió otra vez. La sensación de que algo no encajaba me obligó a levantarme. Dejé el control remoto sobre el sofá y caminé hacia la habitación. El pasillo estaba sumido en penumbras, salvo por el tenue resplandor de la televisión que emanaba desde la puerta entreabierta. Me detuve de golpe. La televisión no podía estar encendida. Yo mismo la había apagado hace unos minutos. La luz azulada de la pantalla parpadeaba sobre la alfombra, proyectando sombras vacilantes. ¿Estás aquí?, pregunté mientras empujaba la puerta, intentando sonar casual, aunque mi garganta se sentía seca. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, las cortinas ondeaban suavemente con una brisa que no recordaba haber sentido antes. La única fuente de vida era el televisor, que zumbaba con un canal estático. La luz intermitente hacía que los muebles parecieran respirar, como si el cuarto mismo estuviera esperando algo. Retrocedí, la piel de mis brazos erizada, y salí al pasillo de nuevo. Cariño, ¿dónde estás? Llamé esta vez con más urgencia, pero no hubo respuesta. Corrí de un lado a otro de la casa, revisando cada habitación, cada rincón, incluso detrás de las cortinas y detrás del armario. Nada. Era como si mi esposa se hubiese evaporado en el aire. Mi corazón golpeaba con fuerza dentro de mi pecho mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Tomé el teléfono de la mesa y marqué su número con dedos temblorosos. Esperé rezando por escuchar su voz al otro lado, pero la llamada fue directamente al buzón. Cerré los ojos y me apoyé contra el frigorífico, tratando de recuperar el aliento. Un intento de calmarme, abrí la puerta y saqué una botella de agua. Giré la tapa y me llevé el frío líquido a la boca. Fue entonces cuando lo oí otra vez. La puerta principal, ese mismo crujido, idéntico al de antes. Los mismos pasos entrando en la casa, el ruido de las bolsas que resonaban en el suelo resonó en el pasillo. El agua que había comenzado a beber se me quedó atorada en la garganta. Con el pulso martillándome los oídos, me giré lentamente hacia la entrada, y ahí estaba, mi esposa. Entró cargando 2 bolsas del supermercado. Su expresión era natural, su sonrisa cálida, pero mis ojos se quedaron fijos en ella, buscando algo, cualquier cosa que demostrara que lo que estaba viendo era real. «Hola amor», dijo despreocupada, como si nada hubiese ocurrido. «¿Me ayudas con esto?» Mi voz salió entrecortada. «¿Acabas de volver?» Su ceja se arqueó ligeramente, confusa. «¿De qué hablas? Acabo de llegar del supermercado». Dejé escapar una risa temblorosa, un intento fallido de sonar tranquilo. «Pero te vi entrar. Escuché tus pasos, incluso te vi ir a la habitación». Su sonrisa se desvaneció poco a poco, reemplazada por una mirada de preocupación genuina. «No entiendo de qué hablas», respondió suavemente, dejando las bolsas sobre la encimera. «No he estado aquí antes, acabo de llegar». El aire a mi alrededor parecía esparcerse, volverse más denso. Miré hacia el pasillo que conducía a la habitación vacía y luego de regreso a mi esposa, quien seguía ahí, como una imagen reflejada perfectamente en un espejo. Si ella acababa de llegar, entonces, ¿a quién había visto entrar antes? Sentí un frío helado en la columna, mi mente corría buscando respuestas, pero cada teoría era peor que la anterior. ¿Un error de mi mente? ¿Una ilusión causada por el cansancio? O peor, ¿alguien o algo parecía ser ella? «Cariño, ¿estás bien?», su voz me sacó del trance. La miré de nuevo y por un segundo, solo por un segundo, sus ojos parecieron otros, un brillo extraño, una profundidad que no reconocía. Parpadeé y todo volvió a la normalidad. Sí, estoy bien», mentí con la garganta seca. Ella sonrió y comenzó a sacar los víveres, pero yo me quedé ahí, congelado, sintiendo que algo más nos observaba desde el umbral de la habitación, algo que sabía que yo lo había visto. Y mientras el eco de mis pensamientos resonaba en mi cabeza, solo podía preguntarme, si ese no era mi mundo, entonces, ¿en cuál me encontraba ahora? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Recuerdo la noche en que todo cambió. Me encontraba acostada en mi cama, el resplandor cálido de la lámpara de mi escritorio apenas iluminando el cuarto, y mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos. El programa de maestría en contabilidad, que había soñado cursar desde siempre, se había convertido en una fuente interminable de angustia. Las pilas de tareas parecían multiplicarse, los conceptos eran cada vez más complicados, y el miedo al fracaso pesaba sobre mi corazón como una piedra imposible de mover.
Miré el techo, deseando que el tiempo retrocediera, que pudiera regresar a los días más simples, donde las responsabilidades no me aplastaban. Finalmente, me rendí al agotamiento y me quedé dormida. No sabía que mi deseo había sido escuchado de una forma que desafiaría la lógica. Cuando desperté, algo era diferente. Lo primero que noté fue el aroma del ambiente, un ligero toque a madera y papel viejo que no reconocía. Mi habitación, que normalmente estaba llena de carpetas, libros de texto y mi computadora siempre encendida, ahora era un espacio más pequeño, con muebles diferentes y un estilo juvenil. Los pósters en las paredes eran de bandas que había amado en mis primeros años de universidad, pero que había dejado atrás hace tiempo. Me senté rápidamente en la cama con el corazón latiendo con fuerza. Corrí hacia el espejo del armario y casi grito al ver mi reflejo. La imagen que me devolvía la mirada era una versión más joven de mí misma. Mi piel lucía fresca, mis ojos brillaban con una energía que había perdido y mi cabello, recogido en una coleta descuidada, no tenía ni rastro de las canas que habían comenzado a aparecer. Mis manos temblaban mientras me llevaba una al rostro tocando mis mejillas como si al hacerlo pudiera confirmar que aquello era real. Cerré los ojos con fuerza, rezando porque todo fuera un sueño, pero cuando los abrí, todo seguía igual. Estaba atrapada en algún tipo de extraño bucle. Una versión de mi vida que ya había vivido y que no entendía cómo había vuelto a suceder. Al salir de mi habitación, una oleada de sonidos familiares me envolvió. Las risas de los estudiantes, el ruido de mochilas arrastrándose y el eco de las charlas en los pasillos me transportaron de golpe a mi primer año de universidad. Observé mi entorno con una mezcla de asombro y miedo. Era mi universidad, sí, pero todo era más vibrante, más lleno de vida, como si fuera una versión idealizada de lo que recordaba. Cuando llegué a mi primera clase del día, una introducción a contabilidad, me senté al frente, algo que nunca había hecho en mi primera vida. Escuché cada palabra del profesor con atención, sintiendo una energía y un deseo de aprender que había desaparecido durante mi maestría. En este nuevo comienzo, no había prisa por alcanzar el éxito, solo la alegría pura de aprender. Conforme pasaron los días, fui adaptándome a esta nueva vida. Hice amigos con facilidad, muchos de ellos personas que había conocido en mi primera experiencia universitaria, pero esta vez nuestras interacciones eran diferentes. Había un aire de novedad, como si nuestra relación siguiera rutas alternativas. Me uní a grupos de estudio y descubrí cómo balancear el trabajo con momentos de alegría. Era como si una versión más sabia de mí misma estuviera guiando cada paso, recordándome que no debía dejar que el estrés y la ansiedad dominaran mi vida. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Cada noche antes de dormir sentía una extraña sensación de desplazamiento, como si este mundo no fuera completamente real. A veces, al mirar por la ventana, las nubes parecían moverse de formas imposibles, y en más de una ocasión juraría haber visto figuras que no podían estar allí, sombras que desaparecían al parpadear. Una tarde, mientras revisaba mis apuntes, noté algo escalofriante. Una palabra en el margen de mi cuaderno había cambiado frente a mis ojos. Decisiones, decía. Era como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse conmigo. A partir de ese momento empecé a buscar patrones en mi entorno. Las luces parpadeaban en ciertos momentos, los relojes parecían avanzar y retroceder sin sentido, y los rostros de mis compañeros a veces parecían desvanecerse por un instante. Cuanto más observaba, más claro era que esto no era un simple viaje al pasado. Había algo fundamentalmente diferente en este lugar. Los días parecían seguir un ritmo peculiar, como si alguien estuviera alterando las reglas del tiempo y espacio. A veces, al caminar por los pasillos de la universidad, tenía la extraña sensación de que estaba siendo observada, no por personas, sino por algo más grande, algo que existía fuera de mi entendimiento. Comencé a llevar un diario, registrando cada anomalía, los carteles que cambiaban, las palabras en mis apuntes, los relojes desincronizados. Cada vez que trataba de compartir mi experiencia con alguien, sentía una barrera invisible que me detenía, como si las palabras se evaporaran antes de salir de mi boca. Era como si este universo, o lo que fuera, no quisiera que revelara su naturaleza. Mientras los días se convertían en semanas, tomé una decisión. No importa cuán extraño o incomprensible fuera este lugar, iba a aprovechar esta oportunidad para vivir plenamente. Desde entonces me he unido a clubes, he asistido a eventos del campus y he explorado intereses que había ignorado en mi primera vida. He hecho nuevos amigos, he seguido aprendiendo y sobre todo me he prometido a mí misma no repetir los errores que me habían llevado al agotamiento y la desesperación. Cada noche, mientras escribo en mi diario, no puedo evitar reflexionar sobre una pregunta que no deja de rondar mi mente. ¿Estoy viviendo en un pasado alternativo o en un universo paralelo diseñado para darme una segunda oportunidad? Francamente no lo sé, pero lo que sí sé es que aprovecharé esta oportunidad al máximo, ya que no sé cuánto pueda durar.
No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Quiero compartirles algo que me ocurrió hace años, algo que sigue rondando mi mente y que hasta el día de hoy no logro explicar. Fue uno de esos momentos en que la realidad parece tambalearse y lo cotidiano se convierte en algo profundamente inquietante. Todo comenzó una tarde tranquila, como cualquier otra. Estaba leyendo el periódico, algo que solía hacer con regularidad. Mientras pasaba las páginas, llegué a una sección que capturó mi atención de inmediato. Era una historia mitológica, bellamente narrada, con un dibujo que parecía sacado de un sueño antiguo. La trama hablaba de un héroe valiente, un misterioso oráculo y una prueba que desafiaba las leyes del destino. Era tan fascinante que sentí la necesidad de detenerme y absorber cada detalle, cada palabra. La historia me cautivó de tal manera que al terminar de leerla pensé, tengo que releer esto más tarde. Quería disfrutarla de nuevo, saborear los matices que quizá había pasado por alto en la primera lectura. Más tarde esa misma noche tomé el periódico con la intención de sumergirme otra vez en aquella narrativa. Sin embargo, al encontrar la página donde estaba la historia, me quedé helado. Algo no estaba bien. El dibujo seguía ahí, intacto, con todos los detalles que recordaba, los colores apagados, el trazo delicado y la figura del héroe en el centro. Pero el texto era completamente distinto. En lugar de la historia que había leído horas antes, había otra narración. Seguía siendo mitológica, sí, pero los personajes, los eventos, incluso el tono eran completamente diferentes. La épica lucha contra el destino había desaparecido, reemplazada por un relato sobre dioses celosos y un bosque encantado. Sentí un escalofrío recorrerme, revisé una y otra vez la página, convencido de que debía haber algún error. ¿Acaso había confundido la sección? Pero no, la ilustración era exactamente la misma, como una burla silenciosa que me decía que no estaba loco, que algo extraño estaba sucediendo. Mi incredulidad me llevó a revisar el periódico de principio a fin, página por página, buscando alguna pista, alguna señal de que la primera historia seguía ahí, oculta en otro rincón. Pero no encontré nada. Era como si aquella narrativa que tanto me había impactado nunca hubiera existido. Al día siguiente, todavía obsesionado con el misterio, decidí comprar otro ejemplar del mismo periódico. Mi esperanza era que quizá el error estuviera en mi copia, que tal vez la impresión había sido alterada por accidente. Pero cuando abrí el nuevo ejemplar, mi corazón se hundió. La historia que recordaba no estaba ahí. A lo largo de los años he intentado explicarlo. Quizás mi mente jugó conmigo, mezclando fragmentos de historias diferentes, o tal vez fue un simple error editorial, aunque incluso eso parece improbable considerando que ambos periódicos mostraban exactamente la misma historia alternativa. Pero no puedo ignorar esa sensación persistente, esa certeza irracional de que lo que leí por primera vez era real. ¿Podría haber sido un fallo en la realidad, un desliz en esta simulación que llamamos vida? Desde entonces me he preguntado, ¿qué tan estables son los recuerdos que llevamos con nosotros? ¿Qué tan sólida es la realidad en la que vivimos? A veces, cuando pienso en aquella tarde, no puedo evitar sentir que por un breve instante vislumbré algo más grande, algo que no estaba destinado a entender. Y aunque jamás volví a encontrar esa historia que tanto me impactó, su ausencia sigue hablándome en susurros, recordándome que el mundo que conocemos no siempre es tan fijo como creemos. ¿Fue un error en la simulación? ¿Un destello de un universo paralelo? No lo sé, pero lo que sí es que desde aquel día jamás volví a mirar un periódico de la misma manera. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Me llamo Elena y esta es una historia que jamás he logrado entender. No sé si fue un sueño, una distorsión de mis recuerdos o algo mucho más extraño. Lo que puedo decir con certeza es que ese día algo cambió en mi percepción del mundo, como si por un momento hubiera estado atrapada entre dos realidades. Era verano y yo tenía apenas 12 años. Esa tarde el sol brillaba con fuerza y el aire olía a hierba recién cortada en la casa de mis abuelos. Mi tío, un hombre con un espíritu juvenil y temerario, había sacado su cuatrimoto para entretenernos a todos. Mi primo y yo observábamos fascinados mientras él hacía trucos, levantando las ruedas delanteras con facilidad y mostrando su habilidad. Nos reíamos y aplaudíamos desde el porche, maravillados por su osadía. ¿Quieres intentarlo?,
me dijo con una sonrisa desafiante señalando el vehículo. Nunca había sido de las que se quedaban atrás, así que asentí sin dudarlo. Me subí a la cuatrimoto detrás de él, sintiendo la vibración del motor bajo mis pies y el aire caliente que soplaba contra mi rostro. Recuerdo que al principio todo fue emocionante, incluso divertido. Mi tío me enseñó a sujetarme bien y nos movíamos despacio mientras me daba algunas instrucciones. Pero entonces, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. No estoy segura de cómo ocurrió, pero la cuatrimoto perdió el equilibrio y volcó. Lo siguiente que recuerdo es un silencio absoluto. Era como si el mundo hubiera apagado el sonido, dejándome flotando en un vacío extraño y aterrador. Sentí un peso inmenso en mi pecho y una sensación de caída que parecía no terminar nunca. Luego, sin previo aviso, abrí los ojos. Estaba acostada en el sofá de la sala de la casa. El ambiente era tranquilo y el reloj en la pared marcaba apenas unos minutos después de lo que creía que había sucedido. Me levanté confundida y caminé hacia la puerta principal. Lo que vi afuera hizo que mi corazón se detuviera. Mi familia estaba reunida alrededor de la cuatrimoto, que ahora estaba volcada. Mi tío y mi primo estaban atrapados debajo del vehículo, mientras mi abuelo y algunos vecinos se apresuraban a ayudarlos. El mundo parecía girar en cámara lenta. Una confusión profunda se apoderó de mí. Yo había sido la que montaba esa cuatrimoto. Yo había sentido cómo se volteaba, cómo caíamos. Pero ahí estaba mi primo, en mi lugar, atrapado bajo el vehículo. Intenté explicarlo, corrí hacia ellos y grité, pero yo estaba en la cuatrimoto, yo fui la que cayó. Mi madre me miró como si estuviera delirando. No, Elena, me dijo con una mezcla de preocupación y confusión. Estuviste aquí dentro todo el tiempo, dijiste que no querías subirte. Sus palabras no tenían sentido. Mi recuerdo era claro como el cristal. Había sentido el calor del motor, el viento en mi rostro. Había visto el suelo acercarse mientras volábamos por el aire. Pero según todos los demás, nunca me había subido al vehículo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Una parte de mí se sentía como si realmente hubiera vivido ese accidente, como si en algún lugar, en algún otro lugar, yo hubiera sido la que quedó atrapada bajo la cuatrimoto. Desde entonces me persigue una pregunta que nunca he podido responder. ¿Fue solo un error de mi memoria, un producto de mi imaginación? ¿O realmente estuve en dos lugares al mismo tiempo? ¿Viví una fracción de segundo en otro universo donde los eventos ocurrieron de manera distinta? Nunca he encontrado una explicación, pero aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir ese momento de caída y escuchar el silencio ensordecedor que lo acompañó. Es un recuerdo tan real como el aire que respiro, aunque no pertenezca del todo a este mundo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Olivia y cuando tenía 13 años, mi familia decidió mudarse de estado. Fue un viaje largo, casi interminable, que tomó alrededor de 2 semanas. Íbamos mis padres, mi hermana menor, nuestros 2 perros y un gato. Entre las largas horas de carretera y la incomodidad de compartir espacio con tantas criaturas, el viaje era todo menos relajante. Para empeorar las cosas, encontrar hoteles que aceptaran mascotas era como buscar una aguja en un pajar, y siempre teníamos que meter a nuestras mascotas escondidas. Una noche, habíamos estado manejando por horas sin descanso. Era casi la 1 de la mañana y estábamos en medio de un paisaje desértico y rocoso, un tramo de carretera interminable sin señales de vida. Mis padres estaban visiblemente cansados y hasta los perros parecían inquietos en el asiento trasero. Fue entonces cuando vimos algo que ninguno de nosotros esperaba, un letrero iluminado en la distancia anunciando un hotel. El letrero apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada. Era extraño, casi inquietante, porque parecía fuera de lugar en medio de aquel paisaje vacío. Recuerdo decirle a mi madre lo raro que era encontrar un hotel ahí, tan aislado, con solo un muy pequeño pueblo alrededor. Según el letrero, el lugar se llamaba Lima o algo similar, pero incluso ahora no estoy segura de si ese era su verdadero nombre. Cuando llegamos, lo que vimos nos dejó boquiabiertos. El hotel era enorme, mucho más grande de lo que esperábamos para un lugar en medio de la nada. Estaba adornado con luces de neón que parpadeaban en tonos azul y rosa, como si fuera un casino en miniatura sacado de Las Vegas. Había un candelabro brillante en la recepción y por alguna razón el lugar parecía rebosar de una energía extraña, como si estuviera esperando nuestra llegada. Mis padres, preocupados por el costo, se acercaron al mostrador, pero el precio era sorprendentemente razonable. Y lo más extraño de todo fue que no pusieron ningún problema con nuestras mascotas, ni siquiera con nuestro gato.
El recepcionista, un hombre de aspecto inexpresivo y voz monótona, nos entregó las llaves de la habitación con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disfruten su estancia», dijo con un tono que me puso la piel de gallina. Subimos a nuestra habitación y lo único que recuerdo después es lo rápido que me quedé dormida. El agotamiento del viaje me venció en cuanto toqué la almohada, pero no antes de que una última sensación de desconcierto cruzara por mi mente. El lugar era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Cuando desperté al día siguiente, todo era diferente. El hotel, que había sido un espectáculo de luces y lujo la noche anterior, ahora se veía deslucido, casi abandonado. Las alfombras del pasillo estaban gastadas y manchadas, las paredes tenían grietas visibles y las luces, que antes eran brillantes y llamativas, ahora parpadeaban con una tenue luz amarillenta. ¿Es esto el mismo lugar?, pregunté en voz alta, pero nadie me respondió. Mis padres y mi hermana parecían tan desconcertados como yo. Decidimos bajar al vestíbulo para comprobar si algo más había cambiado. El candelabro, que la noche anterior brillaba como una joya, ahora estaba apagado, cubierto de polvo. La recepción estaba vacía y el ambiente era pesado, casi opresivo. Era como si el hotel hubiera envejecido décadas en cuestión de horas. Mi padre sugirió que saliéramos a explorar el pequeño pueblo. Quizá encontraríamos alguna explicación, pero al salir, lo que encontramos fue aún más perturbador. El pueblo, si es que se podía llamar así, era apenas un puñado de edificios. Había 2 pequeños hoteles más, una gasolinera y un par de tiendas destartaladas. No había rastro del bullicio o las luces que habíamos visto la noche anterior. Todo parecía vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. La atmósfera era sofocante y una sensación de peligro latente hacía que cada paso fuera incómodo. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde están las personas?, preguntó mi madre, pero nadie tenía una respuesta. Decidimos no quedarnos más tiempo del necesario. Cuando finalmente dejamos el pueblo, todos nos sentimos extrañamente aliviados. Sin embargo, a medida que nos alejábamos por la carretera, algo nos empujó a mirar hacia atrás, como si necesitáramos una última confirmación de que el lugar realmente existía. Pero no estaba allí. El hotel, el pueblo, todo había desaparecido. En su lugar, solo había un paisaje desértico y rocoso, exactamente como lo habíamos visto antes de llegar. Mi madre intentó tranquilizarnos diciendo que quizás habíamos tomado un desvío sin darnos cuenta, pero ninguno de nosotros estaba convencido. Sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos vivido. Años después, sigo recordando esa noche como un momento que no puedo explicar. Cada vez que hablamos de ello, mi familia y yo sentimos el mismo escalofrío recorrer nuestras espaldas. Era como si hubiéramos pasado la noche en un lugar que no pertenecía a este mundo, un fragmento de una realidad alterna que por alguna razón nos permitió entrar y salir. Nunca más volvimos a encontrar un lugar llamado Lima en el mapa, ni en nuestros recuerdos. Lo único que queda de esa experiencia es una pregunta sin respuesta. ¿Qué fue ese hotel en medio de la nada? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace un par de años me encontraba jugando béisbol con mis amigos, como lo solíamos hacer casi cada fin de semana, pero ese día en particular sucedió algo que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Golpeé la pelota con todas mis fuerzas y la vi elevarse por el aire, una línea perfecta que atravesó el campo y desapareció más allá de los árboles en el extremo opuesto del parque. No pensé mucho en ello al principio, después de todo habíamos estado jugando durante horas y la mayoría ya estaba cansado. Pero a mí no me importaba, me encantaba correr tras la pelota, sintiendo el viento fresco en el rostro y el corazón latiendo con fuerza. El juego era todo lo que me importaba. Corrí hacia los árboles con la certeza de que encontraría la pelota fácilmente. Conocía bien ese lugar, los árboles marcaban el límite del parque, y más allá de ellos siempre estaba la cerca que los separaba del estacionamiento. Era algo tan fijo y constante como el suelo bajo mis pies, así que aceleré el paso sin detenerme ni dudar. Mientras me acercaba a los árboles, el sol comenzó a filtrarse entre las ramas, proyectando sombras que bailaban a mi alrededor. Aquel juego de luz hizo que fuera difícil ver con claridad, pero no me preocupé. Solo tenía que pasar el pequeño grupo de árboles y recoger la pelota al otro lado. Todo estaba perfectamente normal. Sin embargo, en cuanto crucé la línea de árboles, un escalofrío recorrió mi espalda. Me detuve por un instante, perplejo. Algo estaba mal. Lo sentía en el aire, en el silencio absoluto que me rodeaba. Levanté la vista esperando ver la cerca y el estacionamiento más allá, pero no había nada de eso. Frente a mí se extendía un campo vasto e interminable, idéntico al parque por el que acababa de correr.
Parpadeé varias veces, confundido, como si la luz me estuviera jugando una mala pasada. Tomé unos pasos más esperando encontrar una explicación lógica. Tal vez me había desorientado sin darme cuenta, pero no había cerca, no había autos, no había límite. Era como si hubiera corrido en círculos y vuelto al mismo lugar, pero algo en ese campo no era igual. El aire se sentía pesado, extraño, como si estuviera cargando algo indescriptible. No podía escuchar el ruido del viento ni los gritos de mis amigos a lo lejos, solo silencio. Decidí seguir avanzando, mi corazón latiendo con más fuerza ahora, no por el esfuerzo, sino por algo más. De repente los vi, mis amigos. Estaban ahí, parados en medio del campo, mirándome con expresiones confusas. ¿Cómo llegaron aquí?, murmuré para mí mismo. Ellos debieron estar del otro lado de los árboles, justo donde los había dejado. Me acerqué con la esperanza de que pudieran explicarme lo que estaba pasando, pero mientras me miraban, noté algo extraño en sus rostros. No era solo confusión, había algo de vacío en ellos, algo que no debía estar ahí. ¿Qué pasó?, les pregunté intentando que mi voz sonara firme. ¿De qué hablas?, respondió uno de ellos, riendo como si todo fuera una broma. Intenté explicar lo que había visto, la cerca, el estacionamiento que no estaba donde debería. Pero ellos solo intercambiaron miradas y volvieron a reír, como si no entendieran ni una sola palabra de lo que decía. No parecían preocupados ni extrañados, actuaban como si todo fuera perfectamente normal. Pero no es normal, insistí, algo no está bien. Mi voz comenzó a quebrarse mientras la sensación de desconcierto se transformaba en pánico. Los árboles, el campo interminable, el silencio. ¿Por qué no podían verlo? ¿Por qué nadie más notaba que algo estaba terriblemente fuera de lugar? Esa noche intenté contarle todo a mis padres. Pensé que ellos, siendo mayores, podrían dar una explicación que calmara mis nervios. Pero cuando terminé me miraron de la misma manera que mis amigos. Mi madre sonrió suavemente y puso una mano en mi hombro. Seguro te confundiste, cariño. Estabas muy metido en el juego y bueno, a veces pasa. No fue eso, repliqué, pero mi voz sonaba débil, incluso para mis oídos. No me confundí, había algo raro, algo diferente. Mi padre asintió, distraído mientras revisaba su teléfono. Ninguno de ellos me creyó. Según ellos, todo había sido un simple error, producto del cansancio o de mi imaginación. Pero yo sabía que no era así. Lo que había visto, lo que había sentido, no era algo que pudiera inventar. Con los años he intentado olvidarlo, he tratado de convencerme de que fue una simple ilusión, un truco de la mente. Pero cada vez que cierro los ojos puedo volver a verme corriendo hacia esos árboles, lleno de energía y sin sospechar lo que me esperaba al otro lado. Puedo ver el campo extendiéndose donde no debería estar, mis amigos mirándome con ojos vacíos y el silencio, ese silencio imposible que parecía tragarlo todo. A veces pienso en volver a ese parque, quiero cruzar los árboles otra vez, encontrar la cerca donde siempre estuvo y convencerme de que todo fue solo un malentendido. Pero algo me detiene, una parte de mí teme lo que podría encontrar, y si no veo la cerca, y si el campo sigue ahí esperando por mí. No sé qué fue lo que ocurrió ese día, no sé si crucé a otro lado o si algo, de algún modo, me hizo ver una realidad diferente. Lo único que sé es que nunca olvidaré la sensación de estar en un sitio que no debería existir, un lugar donde las reglas normales del mundo no parecían aplicarse. Y aunque todos me han dicho que fue solo mi imaginación, yo lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Algo estaba ahí, al otro lado de los árboles, algo inexplicable, algo que hasta el día de hoy no me deja dormir en paz. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace muchos años ocurrió algo que, incluso hoy, me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Era una tarde agotadora después de un largo día de trabajo y estaba esperando el autobús en una parada casi desierta. El sol ya había comenzado a ocultarse, bañando la calle en tonos cálidos que no lograban disipar mi cansancio. Fue entonces cuando noté a una pareja a unos metros de distancia. Al principio no les presté demasiada atención, pero algo en ellos me llamó la curiosidad. Estaban conversando en español, mi lengua materna, lo que no era común en esa ciudad. Miré de reojo, intrigada, y mi corazón dio un vuelco. La mujer tenía un aire inquietantemente familiar. Se parecía a mí. No era una semejanza superficial. Su rostro era como mirarme en un espejo, aunque con rasgos marcadamente más maduros. Su cabello, sus gestos, incluso la manera en que ladeaba ligeramente la cabeza mientras hablaba,
todo era inconfundible. El hombre que la acompañaba también me resultó perturbadoramente conocido. Era idéntico a un compañero de trabajo que en aquel momento intentaba cortejarme. Aunque yo no había correspondido a sus avances, allí estaba él, o alguien que parecía ser él, también visiblemente mayor. Sin embargo, lo que realmente me dejó helada fue un detalle en la mujer. Llevaba un tatuaje en el brazo, un diseño exacto al que yo había imaginado para mí misma desde hacía años y que me acababa de hacer hace apenas unas semanas. Era un motivo profundamente personal, uno que solo había compartido con mi mejor amiga. No era algo que pudiera haber visto en otro lugar. Aquel tatuaje era mío. Traté de calmarme buscando explicaciones racionales. Quizá eran simples coincidencias, pero había algo más. El hombre hablaba con un acento característico de su región de México, un matiz que diferenciaba su acento del mío. Era similar, pero había algo inconfundiblemente auténtico en su tono. Los observé en silencio, intentando procesar lo que veía. Entonces ocurrió algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. La mujer se giró y me miró directamente a los ojos. Fue como si el tiempo se congelara. Sus ojos se abrieron en una expresión de asombro o quizás de miedo, y por un instante pareció tan desconcertada como yo. La sensación era imposible de describir. Era como si estuviera viendo un reflejo de mí misma desde otro tiempo o desde otro lugar. El pánico se apoderó de mí. Mi instinto fue escapar, y eso hice. Con el corazón latiendo frenéticamente, me di la vuelta y caminé apresuradamente hacia cualquier lugar que me alejara de aquella escena. Cuando finalmente subí al autobús, miré por la ventana, pero ya no estaban. No conté a nadie lo que había sucedido. ¿Cómo podría explicar algo tan absurdo sin que pensaran que había perdido la cabeza? Durante años traté de enterrarlo en mi memoria, convenciéndome de que era solo una coincidencia o una alucinación provocada por el cansancio. Años después me encontré nuevamente en aquella misma parada de autobús. Esta vez no estaba sola, iba acompañada por mi novio, aquel compañero de trabajo que no cesó de cortejarme, y la vida parecía mucho más tranquila que en aquel entonces. Era una tarde cualquiera, y mientras conversábamos sobre cosas triviales, una extraña sensación comenzó a invadirme. Era como si algo se removiera en mi memoria, algo que me urgía a prestar atención. Instintivamente miré hacia la izquierda, y ahí estaba ella. Una joven que caminaba en dirección contraria a nosotros, con un paso ligero pero decidido. Mi corazón se detuvo un instante. La chica era yo, o al menos era como yo solía ser años atrás. El cabello, los rasgos, incluso su forma de caminar me resultaron inconfundibles. Era como mirarme en el pasado, pero esta vez desde el otro lado del espejo. «Tenemos que irnos», dije agarrando el brazo de mi novio con fuerza, y sin darle tiempo a preguntar por qué, lo jalé en dirección opuesta, alejándonos rápidamente de la escena. Mientras nos íbamos, me giré una última vez para mirar por encima del hombro. La chica me notó, y en su mirada lo decía todo. Para mí, aquello era cualquier cosa menos normal. Desde entonces no he podido dejar de preguntarme qué fue lo que realmente sucedió en esas dos ocasiones. La primera vez vi a una versión mayor de mí misma, la segunda a una versión más joven. Ambas experiencias estaban conectadas de alguna forma que escapa a toda lógica. ¿Fueron esas personas yo misma en otro tiempo o en otro universo? ¿O fue algo más extraño, algo que mi mente ni siquiera puede comprender? Cada vez que pienso en aquellos momentos, siento una mezcla de fascinación y terror. Esas dos figuras, aquella mujer en el pasado y la joven en el futuro, no eran simples coincidencias, eran fragmentos de algo más grande, quizás de una realidad paralela que se cruzó fugazmente con la nuestra. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía 28 años cuando ocurrió algo que marcó mi vida para siempre, un evento que desafía todo lo que creía sobre la realidad. No pasa un día sin que lo recuerde y me pregunte qué fue lo que realmente sucedió aquella noche. Era una noche fresca y húmeda en la capital. Mi novia y yo paseábamos en mi moto, una máquina de gran cilindrada que consideraba una extensión de mí mismo. Esa moto con sus 300 kilos de peso y su rugido imponente era mi orgullo y mi responsabilidad. Pero esa noche, más que nunca, sentí el peso de esa responsabilidad. Llevaba a la persona que más amaba. Íbamos por la autopista principal rumbo a las afueras, dejando atrás las luces vibrantes de la ciudad. El asfalto aún estaba mojado por una lluvia reciente y bajo los faros de los autos se veía brillante, traicionero. Avanzábamos con cautela, el motor rugiendo bajo nosotros mientras la brisa nocturna llenaba el silencio. Apenas hablábamos, pero el ambiente tenía algo extraño. El aire se sentía denso, como si una sombra invisible nos rodeara. Era una sensación difícil de explicar, un presentimiento que ignoré. Estábamos cerca de nuestro destino cuando el tráfico de repente se detuvo. Una fila de luces roja apareció frente a nosotros y un tráiler enorme bloqueaba nuestro camino.
Frené con todas mis fuerzas, pero el agua sobre el asfalto convirtió la maniobra en una pesadilla. La moto empezó a serpentear, cada movimiento del manubrio parecía inútil. Sentía como la máquina, normalmente una extensión de mi voluntad, ahora se comportaba como un animal indomable. «¡Frena, por favor, frena!», gritó mi novia, su voz llena de pánico perforando mis pensamientos. Intenté mantener la calma, pero el tráiler estaba cada vez más cerca. Calculé que en cuestión de segundos impactaríamos contra él. Pensé en ella, en su vida, en lo mucho que significaba para mí. Si algo tenía que suceder, quería que al menos tuviera una oportunidad de sobrevivir. Hice un último intento desesperado de maniobra para evitar el impacto, pero nada funcionaba. Cerré los ojos resignado y me preparé para lo inevitable. Fue entonces cuando sucedió. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos. Un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No era el único ruido del motor ni el del tráfico. Era algo completamente ajeno a este mundo. En ese instante sentí algo extraño, mi cuerpo dejó de ser sólido. Era como si me estuviera desintegrando, convirtiéndome en una sustancia etérea, sin peso, sin forma. El tiempo dejó de existir, no había dolor, ni miedo, ni siquiera conciencia de mi entorno. Era como si me hubieran arrancado de la realidad y llevado a un lugar completamente diferente, un espacio donde todo era silencio y vacío. Cuando abrí los ojos, todo había cambiado. La moto estaba completamente detenida, perfectamente estacionada al costado de la autopista. Frente a nosotros, el tráiler estaba apenas a 2 metros de distancia. Mi novia me abrazaba con fuerza, sollozando contra mi pecho. Pensé que íbamos a morir, murmuraba entre lágrimas, su cuerpo temblando. Yo no podía hablar, mi mente estaba atrapada en un remolino de confusión. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Todo parecía normal, pero sabía que no lo era. Ella seguía abrazándome, agradecida y aliviada. «Gracias por reaccionar a tiempo, nos salvaste». Quise responder, decirle algo, pero las palabras se atoraban en mi garganta. No podía articular lo que había sentido, lo que había pasado en esos instantes. Solo logré murmurar, «No fui yo». Ella se apartó un poco, mirándome con confusión. «¿Qué dices? Claro que fuiste tú. Si no hubieras frenado, no estaríamos aquí». Quise explicarle, contarle sobre el zumbido, sobre la sensación de desintegrarme, pero no supe cómo. Todo lo que podía hacer era mirar mis manos, el manubrio de la moto, el asfalto bajo mis pies. Todo estaba en su lugar, pero yo sabía que algo había intervenido, algo que escapaba a toda lógica. El zumbido seguía resonando en mi cabeza, como un eco lejano, y esa sensación de haber dejado de ser humano por un instante me dejaba helado. Mi novia nunca me creyó del todo. Para ella, lo que ocurrió fue un acto reflejo, un milagro o simplemente suerte. Pero yo sé que no fue así. No fui yo quien detuvo la moto, no fui yo quien lo salvó. Algo o alguien había intervenido en ese momento crucial. Desde esa noche mi percepción de la realidad cambió para siempre. Hay momentos en los que cierro los ojos y revivo ese instante, el zumbido, la sensación de desintegración y el inexplicable cambio de escenario. Me pregunto si el tiempo se detuvo, si cruzamos a otra dimensión o si fue una fuerza superior nos protegió. Nunca sabré qué ocurrió exactamente, pero cada vez que paso por la carretera, cada vez que escucho el rugido de una moto o veo un tráiler en la distancia, recuerdo esa noche. Y aunque no tengo respuestas, siento una profunda gratitud, porque de alguna forma seguimos vivos. Y eso, aunque incomprensible, es un milagro que nunca dejaré de agradecer. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esta es mi historia, una que aún me persigue y no puedo explicar. Cada vez que pienso en aquella tarde, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si estuviera de nuevo allí, atrapada en ese momento extraño que desafía toda lógica. Era una tarde tranquila. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo intenso. El calor del día se disipaba lentamente, dejando un ambiente tibio y agradable. Había visitado a mis padres en su casa y ahora me dirigía de vuelta a la mía. El trayecto no era largo, apenas unos 20 minutos en coche. La ciudad estaba tranquila, casi adormecida bajo el manto del calor sofocante. Todo parecía normal, al menos al principio. Encendí el motor, ajusté los retrovisores y comencé mi camino. Apenas había recorrido un par de calles desde la casa de mis padres cuando el sistema del auto anunció una llamada entrante. Era mi esposo. «Hola, amor», dijo con su tono cálido y familiar. «Ya llegué a casa, ¿tú dónde estás?».
Voy saliendo de casa de mis papás, respondí con naturalidad. Te dije que no tardaría. La conversación continuó de forma rutinaria. Me preguntó cómo estaban mis padres, qué había hecho durante mi visita y qué me apetecía de cenar esa noche. Todo era común, casi mecánico. Sin embargo, cuando estaba por responderle sobre la cena, un ruido de estática invadió la línea y de repente la llamada se cortó. No le di importancia, las fallas en las comunicaciones no eran raras y estaba segura de que volvería a llamarme en cuanto la conexión se estabilizara. Seguí manejando disfrutando de la vista del cielo anaranjado que se reflejaba en los vidrios de los edificios y en el asfalto del camino. No había pasado ni un minuto cuando el teléfono volvió a sonar. Al ver en la pantalla que era mi esposo de nuevo, contesté de inmediato. «Hola, amor», repitió con el mismo tono afectuoso. «Ya llegué a casa. ¿Tú dónde estás?» Un frío inexplicable me recorrió el cuerpo. ¿No acabábamos de hablar? Pensé que quizá no había escuchado mi respuesta antes de que la llamada se cortara. Tratando de no sonar extrañada, respondí, un poco más cerca de casa ahora. Él permaneció en silencio por un momento y luego preguntó con una curiosidad extraña. ¿Más cerca de dónde? Más cerca de la casa, por supuesto, repetí, sintiendo una inquietud creciente. ¿De dónde vienes?, preguntó de nuevo, como si no recordara nuestra conversación anterior. De la casa de mis padres, respondí, esta vez con un toque de impaciencia. La línea quedó en silencio por un segundo y después, como si alguien estuviera manipulando la llamada, el ruido de estática volvió y cortó la comunicación. A medida que avanzaba por el trayecto, la sensación de inquietud se intensificaba. Intentaba distraerme enfocándome en la carretera, pero la sombra de esas llamadas extrañas seguía pesando en mi mente. No pasaron muchos segundos antes de que el teléfono sonara nuevamente. Esta vez dudé en responder. Mi instinto me decía que no contestara, pero mi curiosidad y tal vez un poco de esperanza de que todo tuviera una explicación lógica me hicieron deslizar el dedo por la pantalla y atender. «Hola, amor, ya llegué a casa. ¿Tú dónde estás ahora?» Era la misma frase, exactamente igual, la misma entonación, el mismo ritmo, pero esta vez su voz sonaba diferente, como si viniera desde muy lejos o desde algún lugar que no era el nuestro. La conversación volvió a repetirse casi al pie de la letra. Me preguntó por mis padres, por la cena, y luego la llamada terminó abruptamente con el mismo ruido de estática. Ahora estaba temblando. ¿Qué estaba pasando? Aceleré un poco queriendo llegar a casa lo más pronto posible. Sin embargo, antes de llegar a la última curva que daba a mi calle, el teléfono sonó de nuevo. Contra mi mejor juicio, contesté. Esta vez mi voz salió débil, temblorosa. «Hola, amor, ya llegué a casa. ¿Tú dónde estás?» Mientras él hablaba, vi algo que me paralizó. Frente a mí, a unos metros de distancia, su coche estaba estacionándose frente a nuestra casa. Lo vi claramente. Él salió del auto, estiró los brazos como si estuviera relajándose después de un largo día y luego me saludó con la mano. El problema era que, mientras lo veía con mis propios ojos, su voz seguía sonando en el teléfono, repitiendo las mismas preguntas sobre mis padres y la cena. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Mi esposo estaba ahí, caminando hacia mi coche, pero su voz seguía hablando al otro lado de la línea con una tranquilidad perturbadora. Finalmente llegó a mi ventana. Su expresión era normal, despreocupada. «Hola, amor», dijo con una sonrisa. «Voy llegando a casa. Como no vi tu coche, estaba a punto de llamarte, pero recordé que estabas en casa de tus papás. ¿Cómo están?» No pude responder. Mi rostro debía reflejar todo el pánico que sentía. Miré mi teléfono con manos temblorosas y revisé el registro de llamadas. Para mi horror, no había ninguna entrada, ni una sola llamada de él. Él no pareció notar mi estado y continuó hablando con naturalidad. Me preguntó si ya había pensado qué quería de cenar y yo simplemente asentí, incapaz de articular palabra. Hasta el día de hoy, sigo sin entender qué fue lo que ocurrió en ese trayecto. ¿Con quién hablé? ¿Era realmente mi esposo o algo que intentaba imitarlo? Y lo más inquietante, ¿qué quería de mí? Cada vez que recuerdo esa tarde, siento que algo me observa desde la sombra del pasado, algo que aún no me deja ir. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. La mañana había comenzado como cualquier otra, pero pronto se convertiría en algo que jamás podría olvidar. Conduciendo por una colina, vi un camión con un remolque girando lentamente frente a mí. Aunque estaba a varios metros de distancia, reduje la velocidad al notar lo despacio que se movía. Al completar el giro, el camión aceleró y, confiado, presioné el acelerador para continuar mi camino. Sin embargo, en cuestión de segundos el remolque se detuvo abruptamente, quedándose atravesado en el camino como una trampa inesperada.
Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero mis neumáticos no lograron detenerme a tiempo. Mi coche se deslizó inevitablemente hacia el remolque y en ese instante todo comenzó a volverse confuso. Recuerdo cómo el frente de mi coche chocó contra el remolque y la parte del mismo que sirve como rampa para cargar vehículos o herramientas pesadas se soltó, atravesando mi parabrisas. El golpe fue brutal, sentí el metal impactar directamente en mi rostro mientras un sabor metálico invadía mi boca. El dolor era indescriptible, pero lo peor no era eso. Mi corazón se detuvo al escuchar los gritos de mi hijo de 2 años en el asiento trasero. A pesar del dolor, mi instinto paternal me hizo girarme como pude para asegurarme de que estaba bien. Ahí estaba, todavía bien sujeto en su asiento infantil, sin ninguna herida visible. Solo estaba asustado, llorando desconsoladamente y gritando papá, entre sollozos que a veces interrumpían por la falta de aliento. Ver su rostro descompuesto me desgarró más que el impacto físico. Quería consolarlo, pero mis fuerzas me abandonaban rápidamente. Lo último que recuerdo de ese momento fue la voz distante del hombre del camión llamando a una ambulancia y el sonido de mi hijo llorando. Después de todo eso se volvió negro. Cuando abrí los ojos me encontré de nuevo frente al remolque. Era como si todo se hubiera reiniciado. Esta vez el impacto fue diferente. El remolque giró de una manera extraña y lanzó un cortacésped que iba en la parte trasera hacia una zanja al costado de mi camino. Miré rápidamente hacia atrás y para mi alivio mi hijo seguía durmiendo profundamente en su asiento, completamente ajeno al caos que acababa de suceder. La confusión me invadió. ¿Qué estaba pasando? ¿Había muerto y estaba atrapado en un bucle, reviviendo el accidente una y otra vez? Por un instante, esa fue la única explicación que mi mente logró elaborar. De repente, una voz me sacó de mi trance. El conductor del camión me hablaba con preocupación, preguntándome si estaba bien o si debía llamar al 911. Le respondí que estaba bien, aunque aún no entendía lo que había sucedido. Revisé mi cuerpo, no había heridas ni un rasguño. Todo estaba como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, las diferencias eran evidentes. Esta vez solo había golpeado el lado del conductor del remolque y mi parabrisas estaba intacto. Nada del daño que había visto y sentido antes estaba ahí. Era como si aquella primera experiencia hubiese sido borrada, sustituida por otra versión de los hechos. Mientras las policías llegaban y comenzaban a ordenar la escena, una mujer que estaba en el coche detrás de mí se acercó, ofreciendo que mi hijo y yo nos sentáramos en su vehículo mientras todo se solucionaba. Agradecí su amabilidad, pero decliné, asegurándole de que estábamos bien. La mujer parecía incrédula, me miró detenidamente y dijo: ¿De verdad estás bien? Vi cómo el remolque atravesaba tu parabrisas, pensé que estabas gravemente herido. Su rostro se llenó de asombro cuando inspeccionó mi coche y notó que mi parabrisas estaba intacto. Su confusión reflejaba la mía y sus palabras reforzaron la extrañeza de lo que acababa de ocurrir. Hasta el día de hoy no puedo explicar qué pasó realmente. ¿Fue un error de percepción? ¿Un extraño lapso de mi mente? ¿Acaso mi cerebro imaginó el peor escenario posible y lo viví como si fuera real? ¿O fue algo más, algo que va más allá de lo que podemos comprender? No soy una persona religiosa ni tiendo a creer en lo sobrenatural, pero aquel día me hizo dudar. ¿Fue una intervención divina que me reescribió los hechos? ¿Un glitch en la realidad? No lo sé, lo único que sé es que estoy increíblemente agradecido de que mi hijo y yo saliéramos ilesos de lo que podría haber sido una tragedia. Desde entonces cada vez que conduzco pienso en ese momento y aunque todavía no tengo respuestas, he aprendido a valorar cada instante con mi hijo. Porque sea lo que sea que ocurrió, me recordó cuán frágil puede ser la vida y lo cerca que estuvimos de perderla ese día. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Sandra y déjenme contarles una de las experiencias más inquietantes que he tenido en mi vida. Ocurrió hace aproximadamente 1 año, cuando algo aparentemente inocuo se convirtió en un enigma que hasta el día de hoy no he podido resolver. Todo comenzó cuando recibí una solicitud de amistad en Facebook de alguien completamente desconocido para mí. Lo curioso es que no fui la única. Mi novio también recibió la misma solicitud. El nombre de la persona no nos decía nada y al principio pensamos que era uno de esos perfiles falsos que intentan colarse en tu lista de amigos. Sin embargo, al mirar su perfil, nos dimos cuenta de que teníamos un montón de amigos en común,
Lo más extraño es que entre esos amigos estaba la hermana de mi novio, una persona cercana que jamás mencionó a esta chica. Nos miramos confundidos, tratando de encontrarle sentido. Decidimos aceptar la solicitud, suponiendo que tal vez simplemente no la recordábamos. Pero lo que sucedió después solo complicó las cosas. Unos días después, esta chica comenzó a enviarnos mensajes. Parecía genuina y amigable, como si nos conociera de toda la vida. Según ella, solíamos pasar mucho tiempo juntos en la iglesia, asistíamos al mismo grupo de jóvenes y compartíamos un círculo de amigos bastante cerrado. Incluso aseguró que habíamos ido juntos a varios eventos importantes. Lo que nos inquietó más fue la seguridad con la que hablaba, como si tuviera recuerdos claros y precisos de momentos que, para nosotros, simplemente no existían. Mi novio y yo estábamos desconcertados. Ambos intentamos recordar, escarbando en nuestras memorias, pero nada. Absolutamente nada. Sus historias eran detalladas, demasiado específicas para ser inventadas. Mencionaba lugares que reconocíamos, personas que conocíamos, pero su presencia en esas situaciones era como un vacío imposible de llenar. Una noche decidí que era hora de investigar más a fondo. Revisé su perfil de Facebook con detenimiento, buscando algo, cualquier cosa que despertara un recuerdo. Entre sus fotos encontré algo que me dejó helada. Imágenes de nosotros tres juntos. Ahí estaba ella, sonriendo al lado de mi novio y de mí, en momentos que no podía ubicar en mi memoria. Las fotos no parecían editadas, los detalles eran perfectos. Incluso reconocí la ropa que llevaba puesta en una de esas imágenes, pero no podía recordar haber estado ahí con ella. Esa noche, la inquietud no me dejó dormir. Al día siguiente decidí buscar entre algunas cajas viejas que guardaba en el desván, esas que contienen recuerdos de la adolescencia, fotos impresas, cartas, pequeños objetos de tiempos que ya se sentían lejanos. Entre todo ese caos, encontré una vieja libreta de direcciones, casi como si una fuerza desconocida me guiara. Pasé las páginas y ahí estaba. Su nombre, escrito claramente junto a un número de teléfono y una dirección. La fecha coincidía con la época de la que ella hablaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía ser? Si nunca la conocí, ¿por qué estaba su información en mi libreta y escrita por mí? En nuestra búsqueda de respuestas, decidimos hablar con algunos amigos en común. Quizás ellos podrían aclarar las cosas, pero sus respuestas solo hicieron que todo fuera más extraño. Cada uno de ellos recordaba a esta chica perfectamente. ¡Claro que la conocen!, decían. Siempre estaban juntos. Incluso mencionaron eventos específicos como un viaje que supuestamente hicimos los tres. Pero nuevamente, ni mi novio ni yo teníamos el menor recuerdo de ella. La hermana de mi novio fue la más contundente. ¿Cómo puede no recordarla?, dijo claramente confundida. Era prácticamente parte de nuestra familia en la iglesia. Sin embargo, lo que realmente nos perturbó fue que ninguno de nuestros amigos parecía encontrar nada extraño en la situación. Para ellos, esta chica siempre había estado presente, pero para nosotros era como si hubiera aparecido de la nada, incrustada en nuestras vidas con recuerdos que simplemente no existían. A medida que pasaban los días, nuestra confusión crecía. Empecé a obsesionarme con la idea de que esto no podía ser una simple falla de la memoria. Las fotos, la libreta, los testimonios de nuestros amigos, todo apuntaba a que esta chica realmente había formado parte de nuestras vidas en algún momento. Pero entonces, ¿por qué no podíamos recordarla? Pensé en todas las posibilidades. Un caso de amnesia selectiva, un elaborado engaño, o tal vez algo más profundo, como un desliz en la realidad misma. La idea de un glitch en la realidad empezó a parecerme cada vez más plausible, como si por alguna razón ella hubiera sido arrancada de nuestra línea temporal y luego reinsertada, dejando nuestras mentes incapaces de procesar su existencia. Hasta el día de hoy no he podido encontrar una respuesta. A veces pienso que quizá hay cosas en este mundo que simplemente no podemos comprender. Cada vez que recuerdo esa experiencia, siento un nudo en el estómago, una mezcla de fascinación y terror. Me hace preguntarme cuántas otras personas, momentos o historias han desaparecido de nuestras vidas sin que siquiera lo notemos. Y la pregunta que me persigue es esta: si nuestros recuerdos pueden ser tan frágiles, tan manipulables, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué más se oculta en los rincones oscuros de nuestras mentes esperando a ser descubiertos? Así que díganme, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Porque yo sinceramente no sé cómo seguir adelante sin sentir que hay algo profundamente extraño acechando en los márgenes de mi realidad.
No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Soy un tipo normal, me llamo Alex y trabajo en una pequeña librería en el centro de mi ciudad. Mi vida siempre ha sido sencilla y predecible, hasta hace unas semanas cuando algo extraño comenzó a suceder. Todo empezó de forma sutil, casi insignificante, pero poco a poco se ha vuelto imposible de ignorar. Hay un hombre que aparece en todas partes, siempre vestido con un traje negro impecable, su figura alta y seria, parece sacada de un cuadro. Tiene un rostro tan severo que parece tallado en piedra, inmutable y carente de toda emoción. Al principio pensé que era una coincidencia, pero ahora estoy convencido de que no lo es. La primera vez que lo vi fue una mañana, mientras esperaba el autobús camino al trabajo. Estaba de pie al otro lado de la calle, inmóvil, mirando directamente hacia mí. Al principio traté de no darle importancia, pensé que sería alguien esperando a alguien más, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo, como si supiera algo que yo no. Esa misma tarde recibí una llamada de mi madre. Nuestra vieja mascota, un labrador que había estado con la familia durante años, había fallecido repentinamente. La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba, pero lo que realmente me perturbó fue recordar al hombre de la mañana, su presencia inquietante antes de que algo malo sucediera. A partir de entonces comenzó a aparecer con más frecuencia. Lo vi en el supermercado, de pie junto a las frutas como si no tuviera prisa en comprar nada. Lo vi afuera de mi edificio, aparentemente contemplando el cielo, pero siempre con esa postura rígida y mirada inexpresiva. Incluso lo encontré sentado en un banco en el parque, con las manos cruzadas sobre las rodillas, observándome desde la distancia. Cada vez que lo veía, algo malo sucedía poco después. Una amiga mía tuvo un accidente de tráfico, aunque salió ilesa. La librería fue víctima de un robo menor. Incluso mi vecina del piso de abajo sufrió una caída que la llevó al hospital. El hombre de traje negro se había convertido en una especie de presagio, una advertencia silenciosa de que algo terrible estaba por venir. Mis amigos no me creían cuando les hablé de él. «Estás paranoico», decían entre risas. «Es solo una coincidencia». Pero yo sabía que no lo era. Cada encuentro con ese hombre estaba marcado por una atmósfera opresiva, como si su mera presencia alterara la realidad de alguna forma. Un día, harto de sentirme acechado, decidí enfrentarlo. Lo vi caminando por una calle lateral mientras volvía a casa. Mi corazón latía con fuerza, pero algo dentro de mí me empujó a seguirlo. Lo perseguí por un callejón desierto, las sombras de los edificios altos envolviéndose como un manto. «Oye», grité, mi voz resonando en el silencio. «¿Quién eres? ¿Por qué me sigues?» Él se detuvo, lentamente se giró hacia mí. Sus ojos fríos y vacíos me recorrieron con una intensidad que me dejó paralizado. No dijo nada, ni una sola palabra. Solo me observó como si estuviera evaluándome. Finalmente, sin ningún aviso, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del callejón. Era como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche un incendio arrasó mi edificio de apartamentos. Afortunadamente, todos los residentes lograron salir a tiempo, pero la experiencia dejó un vacío en mi interior. Sabía que el hombre del traje negro estaba relacionado con aquello, aunque no podía explicarlo. Desde entonces he intentado encontrar respuestas, pero lo único que consigo son más preguntas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué aparece antes de que ocurra algo malo? Y lo más inquietante de todo, ¿es humano? He considerado la posibilidad de que no pertenezca a este mundo. Tal vez sea un ser de otra dimensión, un observador de universos paralelos que ha encontrado una forma de cruzar al nuestro. Su presencia podría ser una advertencia, pero también podría significar algo mucho más siniestro. Lo que más me aterra es la idea de que tal vez no sea el único. ¿Cuántos otros como él existen, caminando entre nosotros, invisibles hasta que sus caminos se cruzan con los nuestros? Sigo viéndolo de vez en cuando, no sé cuánto tiempo más podré soportarlo sin perder la cordura. Algo me dice que está esperando, que todo esto es parte de un plan que aún no entiendo. Solo espero descubrirlo antes de que sea demasiado tarde.